Señor, hermanos. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio introductorio de la Confesión de Fe de 1689. Vamos a comenzar, hermanos, así que oremos un momento para iniciar con nuestro estudio. Acompáñenme orando, hermanos. Te agradecemos, Señor, por tu infinita misericordia, por tu bondad, tu amor, tu gracia. Gracias por lo que hiciste en Cristo Jesús. Nos diste perdón de pecados, nos diste vida eterna. Gracias, Señor, por tu gran amor que nos has demostrado. Y hoy, Señor, tu iglesia se reúne para conocerte, para adorarte. Te pedimos que puedas bendecir este estudio, el cual, Señor, tiene el propósito de fundamentar nuestra fe, formar convicciones en cada miembro de la iglesia, Señor. Haz lo posible que tu Espíritu Santo nos ayude e ilumine nuestra mente, Señor. Te lo pedimos, bendice este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, habiendo visto entonces la semana pasada, vimos lo que es una reseña histórica, ¿no es cierto? Una reseña histórica de la iglesia, cómo la iglesia ha ido defendiendo las doctrinas, su fe a lo largo de los siglos. Vimos un breve resumen de la historia de la iglesia. Ahora, el día de hoy, debemos considerar las razones y propósitos por la cual es necesario que una iglesia local se suscriba o adopte una confesión de fe escrita o histórica. Es el propósito de este estudio que podemos titularlo confesionalismo. Confesionalismo. ¿Cuáles son las razones y propósitos por la cual una iglesia local debe suscribirse a una confesión de fe histórica escrita? Comencemos preguntándonos, hermanos, ¿qué es una iglesia confesional? ¿Qué es una iglesia confesional? Una iglesia confesional es una iglesia local que adopta o se suscribe a una confesión de fe. Eso es básicamente una iglesia confesional. Una iglesia confesional es aquella iglesia local que se suscribe o adopta una confesión de fe escrita e histórica. En nuestro caso, nosotros nos estamos suscribiendo o adoptando la segunda confesión de fe de Londres de 1689. Hermanos, grábense el título de nuestra confesión. Confesión de Fe de Londres de 1689. Grábese la ciudad, Londres, y el año, 1689. La próxima semana o las próximas semanas vamos recién a estar considerando el contexto histórico de nuestra confesión de fe, qué es lo que ocurrió en este año. Es la segunda confesión de fe de Londres de 1689. Por supuesto, esto queda en Inglaterra. Entonces, una iglesia confesional es una iglesia que se suscribe a una confesión de fe escrita e histórica. Pero, hermanos, debemos estudiar el confesionalismo. ¿Qué significa la palabra confesional? Bueno, la palabra confesional tiene que ver con el verbo confesar o la palabra confesión. Y son dos términos bíblicos, no es un término moderno, es un término bíblico, confesar, confesión. La palabra original, literalmente en las Escrituras, significa decir lo mismo, es lo que significa la palabra confesión en la Biblia, decir lo mismo. Entonces, la palabra confesional tiene que ver con decir o declarar aquello que hemos recibido, declarar aquello que hemos aprendido. Eso es ser confesional, eso es confesar,
declarar, decir aquello que hemos aprendido, aquello que hemos recibido. Por tanto, la palabra confesional tiene que ver con palabras que expresan una verdad que se cree. Proclamar, expresar verdades que se creen, eso es ser confesional, expresar verdades que se creen. Entonces, una iglesia confesional es aquella que expresa las verdades que cree sobre las Escrituras. Expresa verdades que cree sobre las Escrituras. Pero debemos preguntarnos, ¿tiene la iglesia de Dios el deber de confesar lo que cree? ¿Tiene la iglesia el deber de confesar lo que cree? Por supuesto que sí. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Y veamos uno de los propósitos de la iglesia de Dios. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor. Pablo a Timoteo. Esto te escribo, dice Pablo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahora escuchen, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Aquí dice que la iglesia es la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, del Dios viviente, pero que dice también que es columna y baluarte o sostén, en otras versiones, de la verdad. Hermanos, hay un depósito de fe que a la iglesia se le ha confiado. Hay un depósito de doctrina que Dios nos ha dado. Dios ha dado a su iglesia. ¿Y cuál es esa verdad de la cual escribe Pablo aquí? ¿Cuál es esa verdad? La respuesta sencilla, la respuesta general sería todo lo que la Escritura enseña. Esa es la verdad. Nosotros somos, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la verdad? Todo lo que la Escritura enseña. Todo lo que la Escritura enseña. Y como dije, esto es una respuesta sencilla y es una respuesta general. Pero hermanos, esta respuesta puede que haya sido suficiente para la época en la que esta carta fue escrita. Porque claro, en esta época todavía la iglesia contaba con los apóstoles. Ellos todavía estaban con vida. Ellos fueron el fundamento de las doctrinas cristianas. Hermanos, pero los apóstoles ya no están con vida. Pasó el tiempo ha pasado y hemos visto, al menos la clase pasada, hemos visto un panorama general de cómo a lo largo de la historia se han levantado muchos hombres, muchos movimientos que utilizando la Biblia, utilizando las propias Escrituras, han predicado herejías, han predicado errores doctrinales, utilizando la Biblia. No utilizando otras cosas, utilizando las propias Escrituras. Y que por este peligro contra la verdad que se creía, la iglesia se vio obligada a realizar credos o formular la sana doctrina, la verdad de la Biblia. Y hermanos, el tiempo ha seguido pasando. Y la Biblia ha seguido siendo utilizada para que los herejes proclamen sus errores, proclamen sus herejías. Entonces, la iglesia ha seguido obligada a formular la sana doctrina, ya no solamente mediante credos, que son confesiones pequeñas y antiguas, sino ahora utilizando confesiones, tal como el documento que vamos a estar estudiando. La diferencia entre confesiones y credos: los credos son antiguos, forman parte de la iglesia primitiva y su característica es que son cortos. No está sistematizado por temas, solamente son palabras que expresan verdades. Una confesión es diferente. Una confesión, si bien es cierto, proclama palabras
verdades de las Escrituras, pero de una manera sistematizada, de una manera temática, y por supuesto es más robusta, es más extensa. Y la necesidad de hacer la doctrina más robusta, más extensa y de forma temática, ¿por qué era, hermanos? Porque habían hombres, movimientos que proclamaban herejías utilizando la propia Escritura. Utilizando la propia Escritura. Por lo tanto, hermanos, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Si la Iglesia quiere cumplir su propósito de ser columna y baluarte de la verdad, necesita un documento lo suficientemente claro y robusto que proclame y defienda la verdad creída por todos. Es necesario un documento lo suficientemente claro y robusto o extenso que proclame y defienda toda la verdad de las Escrituras. Hermanos, no basta con decir yo creo en la Biblia, porque los falsos testigos de Jehová también dicen lo mismo. Los mormones también dicen lo mismo. Los católicos romanos también dicen lo mismo. ¿Qué nos diferencia entonces? Hermanos, debemos formular la verdad. Debemos decir qué es la verdad. Y para ello es necesaria una confesión de fe. La historia de la Iglesia nos ha demostrado lo eficiente que es hacer un credo o una confesión para defender la verdad. Recuerden, hermanos, la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, debe proteger esa verdad. Debe proteger la verdad que hemos recibido, el depósito de fe que hemos recibido. Pero, hermanos, ¿qué hacemos con aquellas iglesias locales que no tienen o no se han suscrito aún a una confesión de fe? Hay iglesias que omiten el estudio que estamos tomando o omiten tener un documento histórico como la expresión de la verdad que ellos creen. ¿Qué decimos de ellos? ¿No son confesionales? ¿No son iglesias confesionales? Según la definición que hemos dado al inicio, podemos decir que no, porque ¿qué era una iglesia confesional? Una iglesia que se suscribe o que adopta una confesión de fe escrita e histórica. Entonces, según la definición que hemos dado de una iglesia confesional, no serían iglesias confesionales. Sin embargo, podemos decir que estas iglesias sí son confesionales estrictamente hablando. ¿Por qué? Porque hay verdades que creen. Hay verdades de las Escrituras que ellos creen, pero que no están escritas, sino que están en la mente. En la mente. Pero ¿cuál es el problema de esto? Como más adelante vamos a ver, uno de los beneficios de una confesión de fe es que une a la iglesia en una sola doctrina. Todos creemos lo mismo. Todos creemos lo mismo. Pero en una iglesia que no tiene una confesión de fe escrita, cada quien puede creer de la Escritura doctrinas que ni siquiera el pastor conoce. No hay unidad en una iglesia donde no hay una confesión de fe escrita. ¿Y acaso esto no es peligroso? ¿Acaso esto no es peligroso? Como veremos más adelante también, una confesión de fe escrita e histórica nos guarda de errores doctrinales. Nos guarda de errores doctrinales. De hombres que quieren enseñorearse de la iglesia imponiendo sobre los creyentes lo que el pastor de turno cree. Y nos guarda de falsos maestros. Más adelante veremos extensamente esto acerca de los beneficios de ser una iglesia confesional. Pero mientras tanto yo quiero que vean esta necesidad. La necesidad de ser una iglesia confesional. Nos guarda de herejías. Nos guarda de hombres queriendo imponer lo que creen. Lo que creen. Otro texto que fortalece la necesidad de que una iglesia sea confesional está en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. Acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. Segunda de Corintios 4, 13.
Dice la palabra de Dios, dice Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hermanos, los creyentes no solo creen en el corazón, sino que expresan la verdad de lo que creen, expresan, declaran lo que creen. Hermanos, cuando tú estás predicando el Evangelio a un compañero de trabajo, a un vecino, etcétera, cuando tú estás predicando el Evangelio, tú estás expresando la verdad que tú crees. Tú estás expresando la verdad que tú crees. Por lo tanto, nosotros creímos, por lo cual también, como dice Pablo, hablamos o confesamos. Por eso la iglesia, hermanos, la iglesia como cuerpo de creyentes pone por escrito lo que cree, para que todos hablemos una misma cosa, en unidad y claridad doctrinal. El Señor Jesús también muestra esta necesidad y el deber que tenemos de confesar lo que creemos. Acompáñeme a Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16. Mateo 16, 13 al 16. Dice la palabra de Dios, Mateo 16, 13 al 16. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si tienen allí sus Biblias, ¿cuál es el título que la Reina Valera u otras versiones le dan a esta escena? La confesión de Pedro. La confesión de Pedro. Entonces, recuerden la primera parte de lo que estuvimos hablando. ¿Qué tiene que ver con confesar? Decir lo mismo, decir la verdad que se ha recibido, decir la verdad que hemos creído. Entonces, aquí notamos que los discípulos tenían que decir con sus propias palabras la identidad del Mesías. ¿Qué decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Hermanos, pero esto lo tenían que hacer no basados en los comentarios u opiniones, porque los comentarios u opiniones aquí son los siguientes, ¿no? Algunos dicen tú eres el Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías. La confesión de Pedro no tenía que ver con qué es lo que yo creo, qué es lo que yo pienso. No. La convicción de Pedro, si bien luego el Señor le dice que esto no te declaró carne ni sangre, sino Dios te lo ha revelado. Sin embargo, no descartamos el hecho de que Pedro dijo esto concienzudamente, conscientemente. Sabía lo que estaba diciendo. Y nosotros creemos que él lo estaba diciendo luego de una examinación de lo que las escrituras hebreas decían del Mesías. Por lo tanto, ¿en qué se basa la verdad que creemos? En las escrituras. La verdad que nosotros creemos se basa en las escrituras. Ellos no debían inventar algo nuevo, sino que debían concluir su respuesta basados en las escrituras hebreas. Hermanos, esto es confesar la fe, expresar la doctrina que creemos según el testimonio de la Biblia. Por lo tanto, hermanos, si nosotros vamos a suscribirnos o adoptar un documento histórico donde se expresan doctrinas, debemos estar seguros que ese documento sea fiel a las doctrinas bíblicas. Y nosotros creemos que la Confesión de Londres de 1689 es la mejor confesión de fe que se ha escrito, por eso precisamente nosotros la adoptamos, nos suscribimos a esa confesión. El pastor Héctor Bustamante menciona además
que ser una iglesia confesional no es solamente suscribirse a una confesión de fe escrita, sino suscribirse a una confesión histórica escrita en representación de muchas iglesias. Hermanos, la confesión, esto lo veremos en las próximas clases, para hablar exactamente de la confesión de fe, su contexto histórico y todo lo demás. Esta confesión no fue escrita en la nada, no fue escrita en una iglesia, no fue escrita por 2 hermanos, nada más. Esto fue escrita principalmente por algunos redactores específicos, pero que las iglesias de alrededor le encargaron a ellos que escribieran ese documento. Y en el año 1689, más de 100 iglesias bautistas en Londres adoptaron esta confesión. Y esta confesión se ha ido adoptando en iglesias nuevas año tras año, de tal manera que hasta hoy esta confesión está vigente en medio de nosotros. Por lo tanto, es un documento histórico y confiable, porque la iglesia o la historia al menos la ha probado. Por otro lado, hermanos, recuerden que las Escrituras también enseñan que la iglesia sufrirá la llegada de lobos rapaces, falsos maestros, que tendrán apariencia de piedad y enseñarán falsas doctrinas para seducir a las personas con el error. Hermanos, las herejías que dicen los falsos testigos, los mormones, los israelitas, los católicos romanos, los de la Iglesia Madre, todos ellos nunca van a negar la autoridad de la Biblia. Para ellos la Biblia es autoritativa, pero hermanos, la van a usar mal. La van a usar mal para enseñar sus errores. Por lo tanto, miren lo que dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14. 2 de Timoteo 1, 13 y 14. Segunda de Timoteo 1, 13 y 14 dice la palabra de Dios: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén la forma de las sanas palabras. Guarda el buen depósito. Guarda el buen depósito. Hermanos, concluimos que la iglesia tiene el deber y la necesidad de tener una confesión de fe escrita e histórica para proclamar y expresar la verdad, pero no solamente expresarla, sino también tiene que defender la verdad creída por todos. Hermanos, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta acerca de nuestro deber y la necesidad de ser confesionales, de adoptar una confesión de fe? ¿Tienen alguna pregunta? Si no, para continuar. Bueno, seguimos. Pasamos ahora a los beneficios de una iglesia confesional. Los beneficios de una iglesia confesional. Recuerden, cuando decimos iglesia confesional nos referimos a una iglesia local que se ha suscrito a un documento histórico de fe. Los beneficios de una iglesia confesional. En primer lugar, un gran beneficio es diferenciar la verdad del error. Diferenciar la verdad del error. Recuerden que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hermanos, la iglesia no es un club social, no es un lugar de beneficencia, no pretendemos acabar con el hambre ni la pobreza, pero lo que sí buscamos es levantar en alto las verdades de la Biblia, para que Dios sea glorificado, la iglesia edificada y los incrédulos se arrepientan. Y para ello, hermanos, una confesión de fe es una gran ayuda. Hermanos, porque si en algún momento la iglesia se corrompe, si se desvía de la verdad,
si nos convertimos en una secta, si nos convertimos en una falsa religión, será imposible glorificar a Dios. La iglesia no podrá ser edificada y provocaremos falsas conversiones. Falsas conversiones. En iglesias donde no hay una confesión de fe, en iglesias donde no hay una confesión de fe escrita, nos vamos a dar cuenta que en realidad hay muchas falsas conversiones por el error o las formas como se predica el Evangelio, cómo se reduce el Evangelio a algunas veces solamente palabras o actos externos. Acompáñenme ahora a 1 Corintios capítulo 15, 1 al 4. Yo creo que esto lo conocen de memoria. Dice 1 Corintios 15, 1 al 4, dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cuál es esa verdad? ¿Cuál es el evangelio? Pablo lo resume así: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, ¿por qué Pablo tenía que resumir el Evangelio? ¿Recuerdan? Hemos estudiado 1 Corintios. ¿Cuál era el contexto histórico o cuál era el contexto de esta iglesia? ¿Qué habían dentro de esta iglesia? Pablo habla de falsos maestros que querían perturbar a las personas con falsas enseñanzas. ¿Por qué entonces Pablo tiene que decir: ustedes han recibido el evangelio que yo les he predicado, ustedes han recibido eso, ustedes deben perseverar en esa doctrina? Si retienen la palabra que yo les he predicado, son salvos si no han creído en vano. No escuchen las fábulas, no escuchen las falsas doctrinas. Pablo se vio obligado entonces a resumir el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que conocemos como un mini credo, un credo pequeño, Se formula aquí, Pablo formula aquí un breve credo para defender la verdad del Evangelio, y diferenciar esta verdad del error. Ahora, si hemos leído 1 Corintios capítulo 15, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el mensaje central del capítulo 15 de Corintios? ¿De qué habla exactamente? La resurrección. Ahora, por supuesto, habla de la resurrección de los creyentes, pero en base a la resurrección de Cristo. Y muchos en ese tiempo negaban que había resurrección de los creyentes. Por lo tanto, Pablo dice: si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo murió en vano y la fe es vana. Estoy parafraseando, no recuerdo exactamente el texto exacto. Por lo tanto, hermanos, habían falsos maestros y la verdad tenía que ser formulada, y Pablo comienza a formular el evangelio de esta manera. Y el propósito, por supuesto, de esta expresión, de este credo, es diferenciar la verdad del error. Hermanos, este es el propósito de los credos, este es el propósito de las confesiones: decir cuál es la verdad para diferenciarla del error. Hay resurrección de los muertos, existe la resurrección de los muertos, esa es nuestra esperanza. Por lo tanto, no escuchen a los que dicen que no lo hay, porque sí hay. Y hermanos, podemos cometer el pecado, lo terrible que es: muchas personas dicen: nosotros somos bíblicos, ¿no? Nosotros somos bíblicos y no nos sometemos a una confesión de fe escrita por hombres. En un momento vamos a llegar a objeciones y a argumentos tales.
Hermanos, pero si nosotros decimos, yo solo creo en la Biblia, así en general, y no nos suscribimos a una confesión de fe o no aceptamos un documento histórico, si no decimos solamente yo creo en la Biblia, estamos dando lugar a un sinfín de herejías y errores doctrinales. Hay un gran peligro para que la herejía se filtre en nuestras iglesias. Hay un gran peligro. Los credos y confesiones entonces han ayudado a la iglesia a lo largo de los años a distinguir la verdad del error. Entonces, en primer lugar, un beneficio de ser una iglesia confesional es diferenciar la verdad del error. En segundo lugar, otro beneficio de una iglesia confesional es que nos ayuda a instruir a la iglesia. Nos ayuda a instruir a la iglesia. Hermanos, dentro de las muchas maneras en cómo la iglesia puede ser instruida, a veces mediante los cánticos, mediante las visitaciones, los estudios bíblicos y principalmente la predicación domingo tras domingo, la confesión es una importante herramienta para ser instruidos en todo el consejo de Dios. Hermanos, predicar expositivamente toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una tarea que no podría completarse de repente ni siquiera en 100 años, ¿sí o no? Estudiar versículo por versículo de Génesis a Apocalipsis, domingo tras domingo. Yo creo que no hay ningún testimonio de que alguna iglesia en el mundo haya hecho eso, haya logrado hacer eso, y si lo ha hecho de repente sea en 2 generaciones. Pero hermanos, es difícil, no diría imposible, pero es difícil predicar expositivamente toda la Biblia, desde el primer versículo hasta el último. Por eso, hermanos, es necesario sistematizar o presentar de manera temática las doctrinas bíblicas, de modo que la iglesia reciba instrucción en todo lo que las Escrituras enseñan. En todo lo que las Escrituras enseñan. La Biblia, hermanos, recuerden que la Biblia es un todo orgánico, es una unidad orgánica, todo está entrelazado. Y como todo está entrelazado, es posible armonizar cada doctrina para ver qué dice la Biblia en general acerca de un tema en particular. De esa manera, la iglesia puede conocer las verdades de las Escrituras o todo el consejo de Dios con la ayuda de una confesión de fe. Por ejemplo, algunas doctrinas que se encuentran en la confesión de fe es, primero, sobre las Escrituras, acerca de Dios, sus atributos, sus decretos, sus pactos, el hombre, su pecado, el evangelio, sobre Cristo, sobre la iglesia. Son temas, hermanos, que en una predicación domingo tras domingo no llegaremos a tocar. Por eso es que una confesión de fe nos ayuda a ser instruidos en todas las doctrinas de las Escrituras, que nosotros podemos decir que es todo el consejo de Dios. Entonces, el segundo beneficio de una iglesia confesional es que instruye a la iglesia, nos ayuda a instruir a la iglesia. En tercer lugar, otro beneficio de una iglesia confesional es que nos ayuda a unirnos con el pasado, nos ayuda a unirnos con el pasado. Hermanos, hay corrientes filosóficas, movimientos hoy por hoy donde dice lo pasado es antiguo y ya no debemos considerar el pasado, sino de ahora en adelante. Hermanos, este es un gran peligro, porque las sectas dicen eso. Las sectas dicen, la doctrina estuvo oscurecida por tantos siglos hasta que nuestro profeta, Dios le reveló la verdad y de ahora en adelante caminamos en la verdad. Es una secta. Ignora la historia. Ignora que el Espíritu Santo ha estado obrando en los 2000 años de vida que tiene la iglesia. Hermanos, nuestra iglesia local, Cristo es la Roca, sigue un legado histórico, una continuidad de lo que la iglesia de Cristo ha creído y defendido por 2000 años de vida, en medio de persecuciones, en medio de sangre, sudor. Hermanos, la iglesia no comenzó con nosotros. No somos la primera iglesia en el mundo, ¿sí o no? La doctrina bíblica, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de Cristo, la doctrina del Evangelio, no nació con nosotros. No nació con un profeta. No nació con un pastor que conocemos.
Hermanos, no comenzó con los hermanos que se reunieron por aquel entonces, hace 25 años. La iglesia ha estado vigente desde siempre y la verdad siempre ha estado vigente. No hay nuevas verdades. Nosotros no creemos que hay nuevas verdades que se han ido descubriendo. Nosotros sí creemos que la formulación de la verdad, los términos para expresar mejor la verdad, eso sí ha ido creciendo. Pero la verdad en sí siempre ha sido la misma. Siempre ha sido la misma. Por eso, una iglesia local debe tener continuidad con el pasado, para no caer en el peligro de ser una secta, de creer algo nuevo, de creer una forma nueva de hacer las cosas. Una iglesia debe tener un legado histórico. Una iglesia local debe tener un legado del pasado. Porque nosotros creemos, y llegaremos al tema de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, nosotros creemos en una iglesia universal. Una iglesia universal. ¿Qué es una iglesia universal? Es todos los creyentes de todas las épocas, de todo lugar, que es el pueblo de Dios que ha existido aquí en la tierra. Y si eso es así, hay pastores, hay hombres que Dios ha levantado en el año 100, en el año 400, en el año 1500, en el año 1689, que Dios ha entregado por medio de su Espíritu las doctrinas de las Escrituras, no en forma de revelación, sino, recuerden la palabra que utilizaba la semana pasada, iluminación, entender mejor las verdades de las Escrituras. El Espíritu Santo, el iluminador, ha dado a la iglesia por medio de estos hombres, y nosotros hacemos bien en tomar de ellos y aprender de ellos. Nosotros somos una iglesia confesional. ¿Por qué? Porque estamos unidos con el pasado, estamos unidos con el legado histórico. Y lo esencial, hermanos, lo esencial es que nuestra doctrina, lo que nosotros creemos, se vincule con lo que el Espíritu Santo ha estado enseñando en todas las generaciones de la iglesia. Si hay una doctrina que no tiene nada que ver con las doctrinas que se han creído en el año 100, en el año 1500, debemos tener cuidado. Si es nuevo, si es algo nuevo, es una herejía. Porque la doctrina o el canon bíblico se cerró a partir del año 100, como vimos la semana pasada. Y hasta ahí ahí está la verdad. No hay verdades nuevas. No hay verdades nuevas. Por lo tanto, hermanos, una confesión de fe fortalece esa unión. Fortalece esa unión, ya que no solo nos vincula a nuestros padres de 1689, sino que nos vincula a la iglesia del año 100, del año 400, como les decía. Porque lo que esta confesión defiende, la confesión de fe de Londres de 1689, son doctrinas bíblicas que se defendieron en estos años. Son doctrinas bíblicas que se defendieron. Por eso debemos estar seguros de que la confesión de fe a la cual nos suscribamos tenga vínculo con la iglesia de todas las generaciones. Por lo tanto, hermanos, una confesión de fe declara a los miembros y a los de afuera que esta iglesia local tiene unidad con la iglesia de Cristo por los 2000 años o en los 2000 años de vida. Entonces, ¿cuál es el tercer beneficio de ser una iglesia confesional? Nos ayuda a unirnos con el pasado. En cuarto lugar, otro de los beneficios de ser una iglesia confesional es que nos une como iglesia local. Eso es lo que les decía hace unos momentos. Nos une como iglesia local. Acompáñenme al libro de Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Dice Judas, versículo 3. Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ven que es el mismo lenguaje de Timoteo, el depósito de fe que nos ha sido entregada. Retén la forma de las sanas palabras. Pero aquí hay una exhortación particular.
les escribo, dice, exhortándoos que contendáis juntos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay una exhortación a la iglesia a mantener la unidad en la doctrina para defenderla. La fe que aquí se menciona en Judas 3 no se refiere directamente a la fe salvadora, a la fe de creer en Cristo, sino se refiere, fe aquí es sinónimo de doctrina, a la doctrina que hemos recibido, a la doctrina que creemos. Por lo que la exhortación tiene que ver con estar unidos en las doctrinas de nuestra salvación y en las doctrinas apostólicas que hemos recibido. Las doctrinas apostólicas que hemos recibido. Hermanos, ¿cómo tú sabes que en la persona de Cristo hay dos naturalezas? ¿Cómo tú sabes eso? Por las Escrituras, pero ¿hay algún texto en la Escritura exactamente que diga Cristo es una sola persona con dos naturalezas? No existe un versículo claro de esa manera. La iglesia en los primeros años, ha tenido que formular, Cristo es una sola persona, hay una persona en Cristo, y en esta persona hay dos naturalezas. Y eso fue después de un estudio bíblico, ¿no? Un estudio bíblico claro de lo que decían ellas acerca de Cristo exactamente. Por lo tanto, tener una confesión de fe nos ayuda a tener formulaciones claras acerca de cada tema de las Escrituras, de tal manera que todos creamos lo mismo. Todos creamos lo mismo. Hermanos, la doctrina sí nos va a dividir, pero nos va a dividir de los herejes, nos va a dividir del error. Y para eso sí es bueno la división. Cuando la división tiene que ver con herejías, tiene que ver con errores doctrinales fundamentales, sí es necesario la división. Ninguno de nosotros debe tener comunión con un falso testigo de Jehová. Ninguno de nosotros debe tener comunión con un israelita. Hablando de una unión, no estoy hablando de tener amistades, no estoy hablando de eso. Hablo de unidades como iglesia. Como iglesia. Ni tampoco decirle hermano. No son hermanos. Son falsas religiones, son sectas, son doctrinas de demonios, como lo habla Pablo, claramente. Hermanos, no son hermanos. No son hermanos estas falsas enseñanzas. La doctrina entonces sí nos va a dividir de los herejes, la doctrina nos va a dividir del error. Pero cuando hay armonía, cuando hay una sola cosa que la iglesia habla, hermanos, se puede trabajar, se puede obrar. Acompáñenme a estas hermosas palabras del apóstol Juan en su tercera carta a Gallo. Dice el apóstol Juan, su tercera carta, tercera de Juan, versículos 3 y 4. Tercera de Juan, versículos 3 y 4. Tercera de Juan, versículos 3 y 4, antes de Judas. Dice la palabra de Dios, es lo que escribe Juan, a su hermano Gallo. Dice, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. En 2 versículos se repite 3 veces la palabra verdad. Y por supuesto esto tiene que ver con las doctrinas bíblicas, las verdaderas doctrinas. Para este tiempo ya habían falsos maestros, para este tiempo ya habían falsas enseñanzas. ¿Y qué mayor alegría hay para un pastor, en este caso para un apóstol, que una iglesia anda en la verdad? Una confesión de fe ayuda a caminar juntos en una sola verdad creída por todos. La confesión de fe fortalece nuestra unidad porque nos hace hablar a todos una misma cosa. Porque, hermanos, es peligroso estar unidos en mentiras. Es peligroso estar unidos en mentiras. No basta con ser, y quiero tener cuidado aquí, pero no basta con ser amables con todos. Tenemos que hablar de doctrina cuando tiene que ver con otras falsas religiones o falsas enseñanzas. A veces cuando una persona intenta predicarnos
un falso testigo de Jehová o un católico romano, ellos terminan diciendo, pero creemos en un mismo Dios, ¿no? Creemos en un mismo Dios, eso es lo importante. Y a veces uno debería pararse y decir, no, no creemos en el mismo Dios. Lo que tú crees acerca de Dios es falso. No creemos lo mismo. No creemos lo mismo. Tú no crees en el mismo Cristo que yo creo. O podemos decir, tú no crees en el Cristo de la Biblia. Por eso decimos que son falsos testigos de Jehová. Porque la frase testigos de Jehová, si se encuentra en las Escrituras, y nosotros somos testigos de Jehová, pero no de esta secta. Ellos son falsos testigos de Jehová. Hermanos, debemos estar unidos en la verdad. Debemos estar unidos en la verdad. En una iglesia sin una confesión de fe escrita, cada miembro puede creer lo que escuchó de un pastor, el otro que escuchó otro pastor en YouTube, el otro pastor en YouTube. Entonces yo creo acerca de la Trinidad porque este pastor muy reconocido dijo esto. Lo peligroso que es, hermanos, que cada miembro tenga su equivalente a la verdad que ellos creen de las Escrituras porque lo escuchó de un pastor en YouTube. Hermanos, si bien es bueno escuchar a pastores de sana doctrina en las plataformas YouTube y todo, pero nosotros pertenecemos a una iglesia local que tiene un documento de fe histórico donde contienen las doctrinas claras de las Escrituras. Entonces, si vamos a escuchar a un pastor en YouTube o cualquier otra plataforma, lo recomendable es que sea un pastor que también tenga coincidencia con nuestra confesión de fe, para que lo que escuchemos sea tal cual, sea tal como nosotros hemos sido aprendidos. Y para eso es bueno que pidan consejo, hermanos, que estoy escuchando a este pastor, ¿está bien? Y pedir referencias. Pero tengamos cuidado de ser una iglesia donde cada miembro piensa o cree la verdad de la Escritura porque lo escucha por un lado y del otro. La confesión de fe fortalece nuestra unidad como iglesia local. Tu prioridad, mi prioridad es esta iglesia local. No otra iglesia local, esta iglesia local. Por último, hermanos, y para terminar, todavía no terminamos con el tema del confesionalismo. La próxima semana de repente lo terminamos. Por último, la quinta razón por la cual es beneficioso formar parte o tener una iglesia confesional es que nos protege de falsos maestros. Una confesión protege a la iglesia porque la instruye para discernir la verdad del error. Es lo que entrelazamos con el primer beneficio. Nos instruye o nos hace discernir la verdad del error. Entonces, cuando una iglesia está equipada con una confesión que recoge los elementos esenciales de la fe, puede identificar de inmediato una falsa enseñanza al escucharla. Lo discierne con mayor rapidez. Una iglesia enseñada sabe escudriñar las Escrituras para comprobar si lo que un predicador enseña desde el púlpito está en armonía con la palabra de Dios. Hermanos, las falsas enseñanzas pueden ser predicadas desde el púlpito. Una confesión de fe, uno de los beneficios también de una confesión de fe es que la iglesia puede ser como los bereanos, escudriñar las Escrituras para saber si lo que ese predicador está hablando es de acuerdo a la palabra de Dios. Porque luego cuando tú escuches algún error de un predicador, tú vas a decirle al predicador, nosotros no creemos esto. Y él te va a decir, no, pero la Biblia dice que sí. Y vamos a volver al circuito o al círculo interminable de decir, no, pero la Biblia sí dice eso, no, pero la Biblia no dice eso, y así. Hermanos, porque la Biblia, si bien es cierto, es una, debemos interpretarla correctamente. Debemos entenderla correctamente. Y para ello es necesaria una confesión de fe, para decir, sí, la Biblia dice esto porque... y nosotros creemos eso porque nuestra confesión la explica mejor. Por lo tanto, lo que tú estás enseñando o lo que tú estás predicando está mal, es un error. Porque tenemos una confesión de fe que explica esta verdad que tú estás enseñando mal. Pero también la falsa doctrina no solamente se predica desde el púlpito, sino también se enseña
en la comunión de la iglesia. En la comunión de la iglesia. Las falsas enseñanzas se pueden filtrar en conversaciones entre los miembros, en la comunión que se tiene. Las herejías o enseñanzas erróneas se pueden filtrar y luego provocar conflictos. Puede provocar conflictos. Pero se puede detectar el error teniendo una confesión de fe. Se puede detectar el error. Lo que tú estás enseñando está mal. Y él no va a poder decir, no, pero la Biblia dice eso. No, nosotros tenemos una confesión de fe que explica claramente lo que dice la Biblia acerca de eso. Por lo tanto, lo que tú estás enseñando es un error, es algo falso. Por último, quiero citar estas palabras del libro del doctor Renihan que dice esto. Y escuchen bien. El doctor Robert Martin, dice él, ha declarado que una iglesia sin una confesión de fe padece del equivalente teológico al virus del SIDA, y dice, y sin duda tiene razón, una iglesia así, sin una confesión de fe, no tiene defensas, no tiene defensas ni medio alguno para repeler los ataques del error. Cuando las confesiones se descuidan o se rechazan, se presenta la oportunidad para que las iglesias se deslicen y caigan en el error y la incredulidad. Hermanos, una confesión de fe nos ayuda, nos protege de falsas enseñanzas, de falsos maestros, ya sea desde el púlpito o ya sea con alguno de entre nosotros. Hasta aquí, hermanos, vamos a quedarnos, ya estamos un poco atrasados, así que permítanme orar para terminar con este tiempo y nos preparamos para el culto. Gracias, Señor, por ese tiempo que nos regalas para meditar en estas verdades, necesidades, para que como iglesia, Señor, podamos defender la verdad, ser columna y baluarte de la verdad, para ser guardados de los errores, de las herejías, de las falsas enseñanzas, de falsos maestros. Señor, el propósito de nuestra instrucción, el propósito de nuestra enseñanza es que todos creamos una misma cosa, podamos estar firmes en las verdades de tu palabra para poder defenderla y saber defenderla en medio de una generación llena de herejías, llena de sectas, llena de falsas enseñanzas. Ayuda a tu iglesia, Señor, fortalece nuestros corazones y las convicciones de nuestro corazón para estar firmes en la fe. Ayúdanos, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos preparamos para nuestro culto.